freestyle es una fuente inagotable de talento. Cada día, cientos de jóvenes batallan en muchos lugares ante la mirada de miles de personas. Si quieres destacar en el underground, la plaza o el parque son tu escuela, tu primer público. De ahí hemos salido todos. En esta nueva aventura de réplica quiero apostar por el talento emergente. Voy a viajar por las principales ciudades de nuestro país para mostrar a las nuevas caras del freestyle. Pero no estaré solo. Un freestyler consagrado ejercerá de anfitrión y me presentará a sus dos elegidos. Dos promesas que vienen pisando fuerte. En cada episodio tendrán que superar retos utilizando todo su potencial para terminar en una batalla final a sangre, uno contra uno, de donde saldrá un vencedor. Ha llegado su momento. Ellos son la nueva era del freestyle. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de dos líneas, rappers calle tienen gas pa' tos. Cántalo, vándalo, manda flow, súbete y pájalos. Es el turno de réplica. Bilbao es una ciudad con una gran energía, muy potente como su ría y su cielo gris. Bilbo tiene fama de ser una de las zonas más completas en lo que a freestyle se refiere. En este episodio me acompaña uno de los freestylers más veteranos de la escena nacional. Alguien que abrió muchas puertas para nosotros. Todos lo conocen como Inver, pero yo quiero que hoy descubráis a mi hermano Endika. Antes la gente solo veía a Invert. Me camuflaba a Endika en el escudo del rapero todo el rato, pero a día de hoy he conseguido dar ese paso de que intenten ver un poco a la persona que hay dentro de ese personaje, que es bastante más interesante que solo el Invert que se dejaba ver antes. Creo que como artista soy constante, luchador y emocional. Decidí dejar el freestyle porque hubo un momento en el que me di cuenta que no disfrutaba en el escenario, que solo salía a hacer daño a la otra persona. Esa rabia que sentía no me permitía evolucionar como freestyler porque solo salía con ganas de querer hacer daño. Ahora que soy un tío más feliz y que estoy como más ordenado en ese sentido, se puede decir oficialmente que vuelvo a competir, que Inver vuelve a las batallas. Oiga. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien o qué? Bienvenido a mi tierra. Bien, bien. Una vez más. Ay, Oye, ¿qué dice el tío? esto es como vivir en un fondo de pantalla de Windows, ¿no? La ciudad gris, hermano. No, hombre, es bonita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bien, mucho mejor. Ya he recuperado. Bien. Ya he recuperado. ¿Qué te ha pasado? La rodilla, tío, otra vez. Soy el cojo de Freeletics. Ahí la sigues luchando, ¿no? Bueno, ya va un poquito mejor. Ya empezó a andar en bicicleta, así que ya Bueno, me encuentro. oye, y ahora que te estás recuperando, ya llevas 2 años más o menos de retiro de batalla, por ahí. Ya termina. Eso te iba a preguntar, ¿no te entran ganas de volver? Sí, no? tío, muchas. Pero ese ya termina, ¿qué? Cuéntamelo. Un retiro necesario, un descansar, que al final, bueno, creo que tú mejor que nadie sabes lo que implica el competir y lo que nos quema por dentro, ¿no? Entonces era como abandonar un poco eso, relajarme en el sentido de necesito ese espacio de mi competición y ahora tengo ganas de volver a darle, porque me apetece mucho. Entonces, ¿dónde te vamos a ver? Si lo sabes. Pues ganando el Red Bull. ¿Ok? ¿Vas a ir a Red Bull? Me lo estoy pensando. Wow. Me lo estoy pensando, pero probablemente. Y todas las competiciones estas que nos dan pase internacional. Quiero tomármelo como decir, venga, estas competiciones, yo que sé, 4, 5, 6 al año, y centrarme un poco en eso, hacerlo bien e intentar algo que no hice en su momento, que es disfrutarlo. Y, hostia, en esta nueva etapa en la que va a volver Inver, ¿hay eso? ¿Has cambiado? No sé, ¿no te has metido en una máquina de entrenamiento y ahora, yo qué sé, La cosa es que ahora me gustaría, ahora que ya no tengo esa necesidad de tener que demostrar todo el rato, como tenía al principio, ahora me gustaría que se viera un poco más Endika. Tengo ganas de ver ese Endika, a ver qué tal. Oye, y hablando de estilos, estamos en Bilbao y yo te quería hacer una pregunta, no solo de Euskadi en general. Tú que has vivido el underground de aquí, porque has salido del underground de aquí, porque has organizado muchas batallas aquí, porque te has puesto de jurado, porque has bajado al parque, has ido a la calle a ver los chavales, ¿cómo es el freestyle de Euskadi, tío? ¿Cómo que se mueve, que se gesta? Pues ahora mismo, yo creo que como en el resto del nivel nacional, que ha habido una evolución de punchline a técnicas.
sigue habiendo freestylers que son punchline puro, pero lo que se lleva ahora es intentar tener una frase con una estructura más perfecta, con un rapeo más pulido, que es lo que nos ha faltado a todas las generaciones del principio. Pues tío, estoy muy contento de tenerte aquí en esta nueva temporada de Réplica, que esta vez en vez de hablar con la élite del freestyle, que sois muy pesados todos, he dicho, hostia, la élite del freestyle. ¿Cómo me gusta que me digan las cositas, encanta, ¿no? Además estás muy guapo hoy, ¿eh? Y eso es de verdad. Si me quito la gorra, pierdo todo el erotismo. Pierdes todo. Entonces digo, hostia, en esta temporada de Réplica, tío, vamos a hablar de underground. Vamos a sacar a los chavales que hay por ahí en los barrios rapeando, ¿sabes? Vamos a ver si encontramos nuevas caras para el freestyle. Por eso yo te llamé hace un par de días y te dije, brother, necesito 2 nombres. Investiga, busca, sé el Monchi del freestyle en Euskadi y consígueme 2 bombas. Me los has conseguido, you got He it. hecho los deberes, bien hechos. Defíneme a los 2 que me has encontrado, pero no me digas los nombres. Vale. Uno es la técnica, ¿Ok? con eso que decíamos de esas frases con sentido y perfectamente conectadas todas las barras con todas las barras. Ok. Y el otro es el punchline, la puesta en escena y el ingenio. Vale. Pues yo quiero conocer al del punchline, al de la puesta en escena, al del ingenio, porque es muy como yo. Bueno, pues llévame. Te lo presento. Vamos a verlo. Vamos por aquí. Los puntos fuertes del primer candidato son el punchline, la puesta en escena y el ingenio. 3 factores que tanto para Inver como para mí son nuestros fuertes. Parece que el día promete. Para mí el freestyle es una forma de vida. Desde que lo descubrí, una pasión y un compañero de viaje. Yo empecé a hacer freestyle pues con 13, 14 añitos, con un amigo con acto de allí, y empezamos los dos, no batallas como tal, como se conocen ahora, sino puro freestyle, echando lo que te salía de la mente. Yo como freestyler me definiría como un todoterreno, un 4x4, soy capaz de adaptarme a todo eso, no siempre es bueno, pero es así, entonces eres muy versátil y tienes muchas facetas que encajan en distintas situaciones. En el mundo del freestyle, donde todos se definen como los mejores, yo vengo a Réplica a demostrar que puedo estar entre ellos. Hey, desde el 2280, dime si no qué raperito representa. Las malas lenguas hace tiempo lo comentan, han venido para hacerlo y si no existe lo inventan. Egunon, ¿cómo estamos? Muy bien, señor. Señor, Este ¿qué es tal? el máquina. Tío, Muy bien. ¿todo bien? Sí, tío. Bien, aquí. Hostia, cómo mola este sitio. ¿Me habéis traído aquí por algo en especial? Porque para que veas, cuando perdemos las llaves, nos las traen aquí. En el País Back, los bancos lo Tira tenéis para aquí. casa, vamos. Ok. vaya. Oye, ¿sabes que Endika ha definido tu freestyle como ingenio, punchline y puesta en escena? ¿Qué hay de mentira y qué hay de verdad? Bueno, el ingenio es relativo, ¿no? Al final para cada uno, pero sí me gustan mucho los juegos de palabra, eso, la sofisticación de la rima que ha surgido ya con el tiempo. Sofisticación de la rima. Sí, claro, porque antes la rima era muy básica. Era Ya- monóculo, ¿no? Vosotros lo sabéis perfectamente, que en 1900 la rima era muy básica y se ha desarrollado, ha evolucionado. ¿Cómo empiezas y en qué sitio, concretamente? Mira, yo empecé en este sitio y empecé por esto. Un día te levantas y te apunta a una batalla. ¿Qué Pues, pasó ahí? Me acuerdo que sacaron el formato de YouTube cuando no existía YouTube. Fíjate, Google Video era. Y empecé a ver batallas en italiano yo. No entendía ni papa, pero veía al pavo rimar 2 palabras, que a ti fonéticamente te sonaba la rima, y veías a la gente que Carrones, calzones. es exactamente, tío, capuchino, cretino, tú sabes. Claro. Y de repente la gente se formaba y un hype que flipas y a mí me motivó mucho eso. Y si yo hoy en día te quiero ver competir en algún sitio, ¿a dónde tengo que ir a verte? Buah, a donde vayas voy a estar seguro. A donde vaya. Yo voy a ese barco y estás dentro. En ese barco justo. Todas las me- batallas de por aquí, todas las batallas de por aquí, Ok. primero o segundo. Vale, pero decidme 2 sitios, y- me refiero y- donde se hacen las batallas. En el Beck, en Baracaldo. Ok. O aquí hay un parquecito al lado, que vamos a ir ahora. A ver, sí que es verdad que yo, por ejemplo, últimamente voy mucho a las batallas que dan puntos del ranking, las que están dentro del ranking. No sé si conocerás la federación, etcétera. Bueno. Oye, y una duda, así, un tiro al aire. ¿Hay batallas en euskera? Sí. Sí que hay. A nivel formato de las batallas que conocemos nosotros, muy pocas, porque yo he visto en mi vida una,
Pero antes que las batallas existían las batallas en euskera, que es la bercholaritza. Es un formato de enfrentamiento lírico verbal en el momento improvisado en euskera, con una pausa mayor, normalmente no hay base. Son ellos los que ponen la musicalidad en la forma de cantarlo y lo sueltan muy alargado. Las palabras las alargan mucho y hacen una sintonía con la que van improvisando sobre un tema. Qué guay. Sí. Como los antiguos trovadores o como los payadores en Argentina, Claro. del folclore cultural vasco. Brother, como ya sabes, estás aquí en réplica porque estamos sacando las nuevas caras del freestyle y que tú participes es culpa de este señor. Luego te vamos a enfrentar con un adversario de aquí de Euskadi. Quizás que lo conoces. mismo, quizás conoce, quizás no. Y si te ha dicho quizás conoces, que lo conoces seguro. Pero no te vamos a decir quién es hasta dentro de un ratito. ¿Por qué? Porque primero te vamos a hacer un reto individual a ti, ¿vale? En este reto te va a ayudar aquí mi colega, así que ¿tenéis ganas? Ok. El reto es el siguiente. No sé si habéis visto que hace poco, cuando Gold Level, que estuvimos en Chile, hicimos como un pequeño pique entre nosotros que se subió a internet a ver quién aguantaba haciendo el doble tempo más largo sin respirar, sin ningún tipo de pausa. Y si no lo habéis visto, pues nada, os acabáis de enterar. El ganador no fue Chuti, yo le gané a Chuti, que lo sepáis. No. ¿Tenemos que hacer el lío doble tempo? Tenéis que hacer los dos doble tempos Escúchame. Pero empieza la cosa, pum, y papa como una carrera, y el que termine antes... sin instrumental, lo Pa, pa, hacéis a pa, pa, capela, pa. ¿vale? Pero sin ningún parón. Es decir, tú tienes que coger aire y la tiras. Y Pero yo la voy... Perdón, ¿la velocidad tiene que ser la misma? La velocidad da igual, es doble tempo. Tío, ¿sabes? Ahí la velocidad da igual, es sin respirar. Yo lo voy a cronometrar. Ojo, ¿eh? En 3, 2, 1 y... Tú quieres competir conmigo, te rimo tu viera, estilo solo con freestyle. Tú quieres competir conmigo, te rimo tu viera, estilo solo con freestyle. Mírate que hablo la rima, como te lo hago como un samurái. Parece que te metes una espada, la hace como si fuera un golpe Jedi. Me miras con esa cara que tú... ¡Ah, chicos! ¡No! A ver, 11 segundos. Tengo que decir que es una marca bastante pobre por lo que me esperaba. Bueno, en fin. A un campeón del mundo. Bueno, 11 en tu época no había segundos. doble tempo, creo, pero... ¿Estás listo? Bueno, listo no, pero vamos para allá. No me hagas este gol, ¿eh? 3, 2, 1 y... Mira que Arcena Cadena en el puerto descubierto el muerto conmigo. Ya saben que viene y lo vierte, divierte, convierte. Algo en Transformers normal que mi nombre se sepan que quepan conmigo. Chaqueta que tira, que no. Mentira, delira conmigo. Respira, no, que estoy respirando el aire. No tiene pulmón, cabrón. Conmigo encerronad, no, encerrón en el cajón. Entonces... no, vale. ¿Cuánto? Hostia, 13 y pico. ¡No! 2 segundos más. Es que Pues chavales, pues sabéis que yo lo quiero hacer mal también, suda tío. doble tiempo, tío. Yo lo voy a hacer también, ¿sabéis ¿Tú por qué? también? Sí, ¿por qué? Porque sí, porque lo quiero hacer. da la gana. Dale a iniciar. 3, 2, 1... Mira cómo va la movida que te pongo todos los raperos, sabes que yo soy el mejor, cada vez que agarro el micro, chicos, sabes, yo te dinamito, es normal que lo haga, la puta improvisación a veces me traba un poco, pero como no tengo base en verdad pela, porque tengo muchas clases, cada vez que agarro el micro, chicos, soy el puto mejor, aunque me traba en verdad sé muchas clases, no me estoy trabando y eso es lo importante, cuando agarro el micro yo voy por delante, voy a echarle guantes, soy impresionante, todos esos raperos lo tengo por delante, ya no tengo ni que respirar para hacerlo mejor que tu grupo entero, compañero, sabes, yo te pongo en pompa, desde luego, yo soy como Jordan, yo rompo el tablero, así que quita de medio, yo tengo ingenio, mira marica, tengo el criterio, ya me estoy ahogando un poquito en serio, voy acá. 31 segundos. Vaya meada acabo de meter, chaval. Claro, que yo no me había En enterado fin, bien que lo que ya tenías que está. hacer era aguantar todo el aire al principio. Claro. No, claro, la apnea, ¿sabes? Lo aguanta después, ¿no? Claro, pero- Ya sabía que yo era malísimo haciendo doble tempo, pero vale, ahora ya ha quedado, reflejado en plan de sí un mierda. Claro, es que yo estaba pensando en meter la rima o rimar tal, y no me he dado cuenta de que tienes que aguantar todo el aire y luego... Claro. Yo me he puesto Oye, me nervioso. ha molado el reto, me ha molado. Ha estado guay, Me ha pero hay que gustado, entrenarlo. me ha No, yo gustado. estoy muy mareado ahora. Yo creo que ha llegado ya el momento de decirle quién es el rival, ¿no? Yo hago redoble. Pero empieza por H. ¡Wow! Julio. Julio. Alex, ¡Wow! Con H. ¡Wow! ¡Damn, sí! todas las competiciones de aquí, ¿Ok? todas, si no queda el primero, queda segundo porque ha quedado primero Alex. Al revés. O sea que se lo tenemos- reparten entre todos. tenemos el Barça-Madrid ahí. Tenemos el Barça-Madrid. ¿Quién es el Barça Picante. y quién es Madrid? Punchline Bueno, contra ¿Cómo técnicas. defines tú a Alex? Muy efectivo porque yo, por ejemplo, voy a miles de competiciones y gano por insistencia, no porque sea bueno, yo voy y gano. Ok. Pero él va a muy poquitas y a las que va, acierta. Él le y cae gana. el balón, remata y el Sí, gol, exactamente, es siempre. súper Ok. efectivo. Sabes que es un deporte al final, el freestyle, y es como el fútbol. claro. Cada uno tiene sus cualidades, hay jugadores muy efectivos, hay jugadores que sirven para otras funciones y Alex es efectivo total. Vale. Yo lo defino como eso. Vamos. Hace doble tempo un poquito mejor que nosotros. Un poquito mejor. Hemos dado un poco de pena. Oye, ¿te ves capaz de ganarle hoy? ¿Cómo estás día? Sí. ¿Estás día para ganarle? Sí, yo creo que sí. Vale, pues yo te voy a dejar aquí en las cadenas del Pulpo Pol y me voy a ir a buscar a tu colega. ¿Sí o no? Sí. Así que en un ratito te veo. Ok. Ve respirando, ¿eh? Vámonos.
El reto de Skone ha sido una cabronada, pero me ha gustado mucho. Lo voy a usar en alguna fiesta de borrachos también, de hecho, yo eso lo voy a copiar. Pues el reto que me has planteado es una putada. Sí, A ver, hermano, ¿desde cuándo hago doble tiempo yo? pero no doble tempo, yo creo que ha sido... ¿Ha sido hacer daño? No, ¿Tú tienes algo conmigo personal, hermano? tengo un grupo. Ha sido un error de gestión tuyo. Era muy difícil el reto, bueno, una cabrona ha dicho porque era doble tempo para empezar y además tenía esa novedad que nunca había visto de que tenías que aguantar el aire, entonces es la estrategia aguantar el aire y soltarlo ahí toda la vez. Estaba guay. Claro, cuando te pones este reto, la mayoría de gente se centra en el ta, y hay muchas maneras de hacer doble tempo. Cuando me han dicho que Alex era mi adversario, la verdad es que me ha alegrado mucho para empezar porque es una persona que conozco mucho, que es ahí de la zona. Creo que sí que puedo ganarlo. Si está aquí es porque supone un reto, pero yo me veo capaz de ganarle. Según indica, en Euskadi, Igor y Alex son los que parten el bacalao. Igor define a su adversario como efectivo e Inver a Alex como la técnica personificada. Vamos a su encuentro para comprobarlo. Para mí el freestyle me supone una libertad, diría que casi completa. Me siento yo mismo al 100% cuando estoy encima de un escenario. Una virtud como freestyler, yo creo que las contraargumentaciones, ¿no? Es como yo entiendo los 4x4, por ejemplo. Creo que es un debate constante, ¿no? Donde se dan argumentos por un lado y por otro y ahí reside la competición, digamos. Creo que se me da bien ese formato. Como freestyler no creo que tenga un sueño concreto, simplemente es intentar llegar cada año un poco más lejos que el anterior y estar siempre compitiendo con los más grandes. Vengo a réplica para demostrar que se puede rapear bien, que creo que es algo que hace falta. Estuve perdido buscando una luz pa' poner mi fe en el beat como Dios en Jesús. Ahora mi flow brilla como el oro de mi cruz. Me conocen como Alex, el cruz de tu cruz. ¿Qué dice? ¿Cómo andamos? Me alegra verte, hermano. ¿Qué tal, tío, hermano? Señor, Skone, Muy buena. señor Alex. ¿Qué tal? Encantado. hacerte, tío. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, ¿vosotros? La técnica, Bien. La técnica en persona. Oye, la única persona que pregunta y vosotros. Claro. Yo llego a los sitios y todos me dicen... Vamos a darle un besito en grupo. Hombre, no, ya, ves tú ya, no, yo ya por ahí no, pero... Oye, flow, métrica y sobre todo coherencia entre las 4 líneas. Eso es lo que me ha dicho Indica de ti. Eso es mentira, ¿verdad? Porque es un poco fantasmagórico. A veces también es mentira, pero intento que sea así, ¿sabes? Me gusta... Es una máquina. Oye, y para hacer este estilo de la coherencia de las 4 barras, ¿en qué freestyle estás fijado? Si es que estás fijado en alguno. Sí, me fijo en muchos. Yo llevo viendo freestyle básicamente desde que empezó, ¿no? Pero desde 2008, 2009, por ahí. Me he fijado sobre todo en freestyles como aquí el presente. Entonces lo del, Pero no- lo del contenido está Pero mintiendo. no para la coherencia, ¿sabes? Pero para el tema de la coherencia y tal, creo que freestyles como Chuti, rollo así, ¿no? Que las 4 frases tengan un sentido ordenado, digamos, ¿sabes? Oye, y hablando de underground y de movimientos populares, ¿se hacen en este sitio batallas? Porque a mí me huele el Huele, aire, ¿no? me huele el aire a hormona rapera. Sí, sí. ¿no? Adolescente. Claro. Aquí donde Y estamos, aquí se justo, suelen se hace hacer. movida. Aquí, sí, se suelen hacer. Creo que mañana hay una, si no me equivoco. Mira. Yo últimamente no suelo habituar a venir por diferentes temas, pero sí. Tú eres muy selectivo, Sí. pero Soy selectivo, sí, hasta sí. tal punto que dice, yo voy a ir a esta y esta. Pero es que a las que va, gana el cabrón. Bien. Está bien eso. No sé si sabes que tienes un compañero Sí. por ahí esperándote, ya que Por yo ahí hace un está, par de sí, sí. días llamé a Indica, llamé a Inver y le dije, brother, los 2 mejores del underground de tu tierra. Y Para contó que tú contigo veas, ¿eh? y con un compañero, con el que tendrás una batalla en un ratito. Pero no vamos a hablar ahora de tu compañero. ¿Por qué? Quizás le conozcas. Igual, Quizás ¿no? le conozca. Igual me suena de algo. Igual te suena de algo. Pero aquí el colega pues, nos ha preparado un reto, a los 2, pero lo tengo que hacer contigo. Ok. Así que a ver, porque yo A ver, creo que a se ver me qué va a nos pone, venir. a ver qué nos pone. Voy a llamar sal de tu zona de confort. ¿Vale? ¿Vale? No quiero que me hagáis el típico freestyle que rapeas. Claro, claro. Quiero que cantéis. Ok. Qué guapo tú. Quiero que me cantéis Sí, sí, sí. cantando, pero con ganas. Vale, no, vale. no haciendo un falsete bajito ahí. ¿Te vale cualquier instrumental, no? Que yo Me tenga. vale la que tú quieras. Vale, pues mira. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. 3, Ponte 2, una guapa que se 1, pueda ahí. y... Ahí está. Ok. Yeah. Yo,
Y entonces debo cantar lo que son las cosas. Yo voy a rapear si el estilo sobra. La gente al pasarme mira y es enorme el flow que tengo. Te hago la cobra, Chenoa. Yo también soy Chenoa, pero puedo volar, fluir sobre una canoa. Yo canto como Chenoa y también me puedo acoplar al estilo de la boa. De la boa yo tengo estilo. Tengo que cantar más, amigo. Y yo si quieres te canto su primo. Estoy esperando que me cante la de la limo. Llorando en la limo. Limo. Si quieren se lo... No, tú no. Dale. Ok. Voy a intentar. Sí, tú. Hemos salido de la zona de confort. Oye, creo que ha llegado el momento de que sepas el nombre de tu rival / compañero con el que te va a enfrentar dentro de un ratito. Vale. Y del cual, de ahí, de esa dupla, va a salir el vencedor de réplica, ¿vale? Que el vencedor del capítulo nos acompañará próximamente en el gran evento de réplica y ahí se sacará la nueva cara del freestyle en España. Perfecto. Así que le tiramos un poco de data. Yo creo que lo va a decir él. Todas las batallas que vas, ganas. Alguna pierdes. Sí. Te gana alguien. Sí. ¿Qué te suele ¿Quién ganar? puede ser? No empieza por A, ¿no? ¿Quién puede ser? Aigor. Son o él o Aigor los que ganan todo aquí. A mí lo que me ha llamado la atención, ¿empieza por Aigor? ¿De verdad? Claro, tú, Aigor. ¿No era con I, Igor? Y ya. Ese es su nombre, es su nombre. Aigor en batallas. Claro. Aigor. Va Eso por es, suerte con corbata bien. Aigor, ha acertado. Oye, ¿qué? ¿Cómo te ves para ganarle a Aigor? Muy bien. ¿Te ¿Para ves ganarle? cómo? Bien. ¿Te ves capaz? Igual que él a mí me puede ganar, ¿sabes? Sí. Puede ser ¿Cómo es cualquier Aigor cosa. en el freestyle? Muy cabrón, tío. ¿Sí? Muy cabrón. Ah, entonces nos vamos a Muy divertir. cabrón, ¿sabes? Es tesis, antítesis. Bueno, brother, pues ya están las cartas sobre la mesa, ya Perfecto. sabes quién te toca. Va a ser una batalla súper de tú a tú. ¿Has visto el pájaro que ha pasado? Sí, ahora Se mismo. te acaba de pasar por aquí, guapísimo. Oye, igual eso te da suerte. Igual da suerte. O Te no. vamos a dejar aquí entrenando, que nos vemos ahora. Ok, perfecto. ¿Ready? Bueno, Pichín. Bueno, chavales. Estamos, hermano. Nos vemos. Cuídate. Brother, a darle duro a la vida. Vamos. Ahora nos vemos. Venga, el reto de Inver me ha parecido guay, ¿sabes? Novedoso. Está bien cantar y eso. Aunque me ha salido mal, he de decirlo, pero no pasa nada. A mí el reto que me ha propuesto Indica, la verdad que me ha gustado, pero bueno, porque yo soy bastante showman, yo soy de jugar, de pasármelo bien, de divertirse. La vida, pues eso, pues yo veo la vida como la veo, ya está. Hostia, ha sonado muy de persona de 60 años, ¿no? Está bien. Cuando me han dicho que mi adversario era Igor, pues me he puesto contento, la verdad. Es un rival buenísimo para mí y un amigo, sobre todo. Ahora que les has conocido, ¿cómo ves que va a ser la batalla? Es que claro, lo hemos puesto a los dos en un registro tan raro, tío, que no sé exactamente qué va a pasar. Son el así día y que, la noche. Pues en la batalla los voy a ver por primera vez, prácticamente ambos. Así que, bueno, ya con el hype que me habéis creado, yo creo que va a estar guapa. A ver qué tal. ¿Qué tal? ¿La habéis pasado bien hoy? Sí. Muy bien. Guay, ¿no? Pues ya se acaba lo de pasárselo bien. Tampoco hemos venido a eso. Claro, hombre. Es verdad que las vistas que me has traído hoy están como de puta madre para que nos tomáramos aquí algo. ¿Por qué no me has traído aquí antes? Porque estaba esperando al momento perfecto, hermano. Y es ahora. No te voy a pedir nada raro, así que no te pongas nervioso. Entonces me ilusiona para nada este muchacho, tío. Oye, es el momento de la batalla final. Vamos a hacer un 4x4 libre. Ok. Hombre, libre y tirando a sangre, creo yo que es lo Ser guay. posible zurraros un poco. Eso es. Daros caña. Y ya de aquí pues sale el vencedor del programa de réplica de hoy. Teniendo en cuenta la valoración de los retos de antes y lo que hagáis ahora. Perfecto. Así que es el momento de echar el resto. ¿Estáis listos? Sí. ¿Tenéis ganas? Yeah. Claro. Bueno, pues nada, yo ahora me retiro lentamente antes de daros el 3, 2, 1 y... Ok. ¡Alegría! ¡Vámonos! ¡Mátalo! Me dice mátalo, pero lo mato con amor. Cátate, ámate, mátate, vengo yo. Me toca competir contra amigo, contra amor. Lleva la sudadera el año en el que se acabó. Que se acabó, puto machista. Ya se acabó y quieres sacarme de la pista. Se acabó la carrera de este artista, pero si aguanto más kilómetros que el motor del coche de un taxista. Sí.
Yo ya pillado en mi coche. Me dice ontas la Cristina Pedroche. Me dice machista para nada. No me entienden las letras como a Zetangana. Como a Zetangana a mí me la suda, chiquillo. La verdad es que te lo digo, yo te clavo los colmillos. Tú habla de Zetangana, que en el rap yo a ti te humillo. Piensas que Juaninaca es el nombre de un bocadillo. ¿Quién es el Juaninaca? El Ale ya te mata si saca las maracas. No sé tu acá y me la pela. No sé quién es Juaninaca, la alta escuela. Saca las maracas de Machín. Si te sacas tú la tranca, es Micro Machín. En el micro ya lo saben que conmigo te metes. Te manejo control remoto como coches de juguete. Esto es por los loles, la ovación. Tengo el control y los controles. Buscando el ángulo. El truco de la Play, R2 y triángulo. No es buen truco, pero eso es una ruina. Si quieres le doy al pause y entonces te doy propina. Entrenar tanto es una ruina para que tu único polvo sea el de las proteínas. Fue tiempo, tío. Ya. Muy buena. Hostia, muy bien. Oye, me ha molado mucho, Qué guay, tío. Pues nada, chavales. Oye, ahora con vuestro permiso yo me voy a retirar con el caballero a deliberar un poquito y os contamos ahora, en un ratito. ¿Son ¿vale? unos maquinones? Joder, son unos maquinones de locos, así que tenemos mucho de qué hablar. Bien. Bueno, pues nada, ¿vamos a hablar un poquito o qué? Señores, sí. Ok. En la batalla final me he visto bastante bien, fluido y me ha gustado. La verdad que bastante bien, bastante en mi salsa, pese que esperaba hacerlo mejor, pero eso siempre pasa, ¿no? Un poquito de autoexigencia, pero bastante bien. Mis puntos fuertes creo que han sido la respuesta y la fluidez. Creo que me he concentrado bastante en clavar el punchline. He tratado de dejar un poquito de lado el estilo, que tampoco quería renunciar a él, pero me he centrado un poco en ir al punchline. Ha sido mi estrategia esta vez. Yo creo que Skone e Inver pueden deliberar cualquier cosa, tanto él como yo. Bueno, chavales, ya tenemos decisión. Si queréis acercaros un momentito. Oye, lo primero, gracias a ambos. Muchas gracias por haber venido. Espero que lo hayáis pasado bien al final. Que, puta madre, bro. Coño, que es lo importante, ¿no? Claro. Esto intentamos hacerlo como en el barrio y ya está, ¿sabes? La decisión ya la tenemos y tenemos que deciros que de verdad, por un pelo no ha sido réplica y no lo decimos por cumplir ni nada. Ha sido complicado. De verdad que lo hemos estado hablando de verdad. Al final, el que ha ganado por regularidad. Claro, en un tiempo tan corto, la regularidad al final es un compás de más. Claro, sí. Un compás que el otro medio trastabille. Así que el vencedor del capítulo de réplica de hoy ha sido Indica. Señora Igor. Así que, nada. Igualmente, tío, enhorabuena a ambos. La verdad que ha sido... increíble. Brother, ha sido un compás. Ha sido un compás de más. Así que, chicos, nada, muchas gracias a los dos. Gracias a vosotros, por hombre. compartiendo Muchas el día de gracias. hoy. La siguiente te toca a ti, porque esos 50-50 en todas las batallas que Siempre. compiten. Enrica, gracias a ti, Gracias, tío, hermano. por haber estado y por seleccionar a estos dos cabrones que se han salido. Y a Igor, a ti te veo en el evento final de réplica. De puta madre, ¿Cómo tío. te ves para ese evento, macho? Muy motivado con ganas y volver a coincidir con este equipo, la verdad. Le vas a meter caña. Espero volver a veros en réplica pronto a ambos y si no, pues seguro que la vida nos cruza en algún escenario. Así que, Seguro. chavales, Muchas gracias, bro. nos vemos pronto. ¿Y yo os veo en el parque? Indica, muchas gracias por todo, tío. Para la final de réplica, la verdad es que voy a tener que entrenar porque sé del nivel de mis oponentes y va a ser bastante duro. Entonces voy a tener que estar al nivel y no fallar ni una. Ya tenemos nuevo vencedor, Igor, que ha demostrado mucha constancia y calidad. Tanto él como Alex además han demostrado un gran compañerismo, algo muy positivo en el mundo del freestyle. Cada vez quedan menos plazas para el evento final y la verdad que hasta ahora estoy contento con el nivel de las nuevas caras. Dejo el norte y continúo mi viaje. Nos vemos en el próximo destino.